Les damos una cariñosa y cordial bienvenida en este día a nuestra transmisión. Tenemos un tema candente, un tema especial. Vertió sangre antes de ir a la cruz. Seguramente algunos estarán pensando ya, ¿cómo así? ¿Jesús derramó sangre antes de ir a la cruz? Sí, ya estaba vertiendo sangre. Y por eso nuestro tema del día de hoy. Pero permítame, para introducir, contarle rápidamente que esta madrugada, después de las 12, recibí un mensaje en un grupo de ministerios en el cual estamos asociados, y era de un pastor. Lloraba, interrumpía con sus gemidos y sollozos cada momento de su exposición. Y él decía que Dios lo había estremecido con el capítulo 24 de Isaías, donde se habla cuadro a cuadro, como un cuadro pintado, lo que está sucediendo sobre la tierra en este momento. Yo le contesté, y lo mismo al grupo de pastores y ministros, que el domingo pasado, 3 días atrás, aquí mismo habíamos predicado sobre Mateo el capítulo 24, en un sermón que dice, cuyo título y está aquí también en nuestro canal, y nos gustaría que ustedes lo pudieran ver. El título es, Ahora sí, se vino el Apocalipsis. Hay que mirar esa predicación. Es impresionante lo que hay en el libro de Isaías, cuadro a cuadro. La pandemia, los pueblos grandes cayendo. La gente, dice Isaías, se cerraron las puertas de las casas para que nadie entre. Y bueno, a raíz de todo eso, y de esta semana que estamos celebrando muy especial, también les cuento que en Filipinas hay millones de personas, no miles, millones, que están saliendo a las calles y se están postrando de rodillas y en las playas, con las manos levantadas en arrepentimiento, pidiendo perdón a Dios. Perdón, una palabra que se escucha en el día de hoy y toda esta semana, de una forma impresionante, perdón y arrepentimiento. Les quiero contar que Filipinas, si no lo sabían, es una nación extensísima. Tiene y está compuesta de 7.107 islas la nación. Oiga bien, 7.107 islas. Y solamente dos de esas 7.107 islas, tienen una extensión de más de 200.000 kilómetros cuadrados. Es algo que se sale casi de nuestras proporciones. El predicador que envió el mensaje esta madrugada decía que había que predicar sobre el capítulo 24 de Isaías, que yo he llamado el Evangelio del Antiguo Testamento. Y es cierto, en este momento estamos necesitando ese avivamiento. Y gracias a Dios, Filipinas, como otros países, ya está comenzando a suceder. Gente de rodillas, tirándose, clamando a Dios. Y yo pienso que Filipinas, la cantidad de gente que necesita ser convertida, millones y millones al Evangelio, es un campo fértil para el evangelismo. Y que en este momento, de acuerdo a lo que ya hemos visto en la Biblia, que antes dijo el Señor, antes de que venga el fin, hay algunas cosas que van a suceder. Una de esas, y será predicado este Evangelio. Me parece que este es un momento especial para resucitar los ministerios de evangelistas en el mundo. Y la buena noticia para los hispanos, si se interesaran en Filipinas, por ejemplo, aunque primero debe ser nuestra Jerusalén, nuestras naciones, es que cuando yo estuve en el Congreso de Evangelismo
al cual me invitó el doctor Billy Graham, había ya gente de todas las naciones de la tierra. Y en particular estuve al lado, hombro a hombro, cantando con un filipino. ¡Qué maravilloso fue! En ese auditorio de 12,000 predicadores, ahí estaba con el filipino y él comenzó a hablar conmigo. Y me preguntó en inglés que de dónde venía yo. Le dije de Colombia. Y él sonrió y me dijo, en Filipinas hubo una época atrás en la historia en la cual se hablaba el español, y me dijo, todavía millones y millones no solamente hablan el otro idioma, pero también hablan en español. ¡Qué maravilloso! Hoy tenemos un momento crucial en la historia de la humanidad. Y permítame compartir hoy este tema, y además les voy a compartir un testimonio escalofriante de un pastor agonizando con la máquina respiradora y el coronavirus. Es algo realmente asombroso. En un momento más adelantico estaré compartiendo ese excelente testimonio. Pero vayamos a nuestro tema. Entonces nos encontramos con que hay un preludio, hay un preámbulo de Jesucristo de Nazaret antes de ir a la cruz. Y un texto que a mí me ha sobrecogido mucho es que la Biblia dice, sabiendo que había llegado su hora, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Sabiendo que había llegado su hora. Hace poco estuve recordando, en los momentos cuando yo estaba trabajando como periodista, la historia de la familia sanguinaria, cruel, macabra, siniestra, diabólica, de los llamados Manson en el siglo pasado. Casi yo no lo podía creer cuando compartía a través de más de 100 emisoras en cadena la noticia de los Manson. Uno de ellos, que todavía sobrevivía y estaba condenado a muerte, pues efectivamente, el día que fue llevado al patíbulo para cumplir su sentencia de muerte, después de varios años de estar en la prisión, el hombre fue con paso trémulo. Había dado testimonio que en la prisión se había convertido a Cristo. Pero como en alguna ocasión escuché al famoso predicador, compañero y amigo, el hermano Pablo, recuerdan ustedes, que tristemente había perdido su vida, en la cual hubiera podido también servirle a Dios. Él murió, Manson, no por otros, murió por su propia maldad, murió por su propia iniquidad. Pero la historia de Jesús de Nazaret es la historia de alguien que sufre y muere, no porque él era culpable, aunque así infamemente lo declararon, sino que murió por otros, murió por toda la humanidad. Es impresionante lo que nos dice la Biblia en Lucas, el capítulo 9 y el versículo 51. Ahí está plasmado en el Evangelio. Y ese versículo es nuestra mejor introducción. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. La palabra afirmó significa que había en él determinación, que había en él propósito, que había en él un plan diseñado y trazado, que como nos dice también la Biblia en la epístola a los Efesios, que el Señor se entregó voluntariamente por nosotros. No era que estaba obligado. El Padre lo envió, pero Él dice, se entregó
por nosotros en amor. Y ese amor quedó aquí determinado. La Biblia nos dice que sus discípulos le seguían con miedo. Pregunta cuestionable para hoy: ¿cuántos siguen al Señor Jesús por miedo o con miedo? ¿Cuántos le siguen porque le tienen temor de irse al infierno? ¿Cuántos le siguen por un compromiso simplemente económico? Y eso me hizo acordar durante estos días el famoso poema de Teresa de Jesús. ¿Cuál es la motivación para acercarnos a Dios? ¿Estamos necesitados de dinero? ¿Hay hambre? ¿Hay circunstancias difíciles? Ella en su poema decía lo siguiente: no me mueve mi Dios para quererte, ni me mueve el cielo prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Muéveme Dios, decía ella, tu amor, y en mil maneras verte crucificado en una cruz. Muéveme, Señor, tu amor, que si no hubiera cielo, yo te amara, y si no hubiera infierno, te temiera. Bueno, la Biblia dice que algunos discípulos le seguían con miedo. Eso es lo que la Sagrada Escritura revela en el Evangelio según San Marcos. Acompáñeme allí en Marcos y usted encontrará esta palabra del Señor, y nos dice: sus discípulos le seguían con miedo. ¡Oh, tremendo! Marcos, el capítulo 10, le seguían con miedo. Pero no solo ellos, los discípulos todos. Hubo otros discípulos que no se querían comprometer con él. Ya lo vamos a ver. Sin embargo, me interesa el momento en el cual Jesús iba a la cruz. Era una fiesta que había en Jerusalén, y la fiesta era tan multitudinaria que algunos historiadores, fuera de la Biblia, dicen que se reunían en Jerusalén entre 200 y 300,000 personas. La fiesta era medio religiosa y medio comercial. Venían de Fenicia, del Mediterráneo, de los 4 extremos de la tierra conocida, para negociar sus cosas. Y era una fiesta para los judíos, una fiesta religiosa. Está reseñada aquí en el Evangelio según San Mateo, permítame compartirla, el capítulo 26, los primeros 5 versículos. Interesante. Dice la Biblia lo siguiente: cuando Jesús hubo acabado todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, la fiesta, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender a Jesús con engaño y matarle. Y tuvieron consejo. El versículo 5 dice: pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. La fiesta no era una coincidencia. Estaba en el tiempo no solamente de la escatología bíblica, el Cronos, pero este era el Kairos de Dios. Era el momento del tiempo de Dios, la Pascua. Claro, es que la Pascua nos hace recordar el corderito pascual en el Antiguo Testamento, cuando era sacrificado por los pecados de la gente. Era tipo de Cristo. Era una fiesta que simbolizaba lo que Juan vino un día gritando
en las playas del río Jordán, y gritaba y decía, cuando presentó a Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hoy estamos necesitando ese mensaje. Hoy estamos necesitando, frente a la situación que está viviendo el mundo más que nunca, los gritos. Y ojalá cuando termine este tiempo en cada nación y podamos salir a la calle, gritemos: he aquí, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Es lo que la Biblia nos dice. Es el tiempo de Isaías que vimos, 24, donde dice que los pueblos grandes y poderosos caerían, que la tierra enfermaría, y dice que sería por su iniquidad, y dice: se cerraron las puertas de las casas para que nadie entre. Qué cuadro más expresivo. Y comenzando ese capítulo, es el tiempo que estamos viviendo hoy, que no había diferencia entre el potentado y el pobre, entre el criado y la criada y el que los manda, a todos por igual, y que los hombres disminuyeron sobre la tierra, y que vendría un terremoto grande, y dice: haré temblar las naciones, porque ha pecado, dice, castigaré al mundo por su maldad. Hay gente que dice que no, pero Dios lo dice en Isaías: castigaré al mundo por su maldad. Pero me fascina cómo termina el último versículo del capítulo 24 de Isaías: que el Señor reinará en Jerusalén. No hay duda, todo ese capítulo es profético de antes del fin, del preámbulo, del clímax de la historia. Haré temblar al mundo, y dice que eso es extraordinario. Reinará en el monte de Sión y en Jerusalén. El domingo vamos a estar viendo algo impresionante más sobre eso de lo que ya vimos. Recuerde que Isaías dijo que la tierra se saldría de su lugar, ¿se acuerda? Se saldría de su eje. Es la única explicación para un maremoto mundial, para tsunamis de inundación mundial y muchas otras cosas más. Dejémoslo ahí. Pero sí, este es el momento de proclamar: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el momento como lo están haciendo en Filipinas. Y es impresionante. Dejan entre a veces 5 y más de 10 metros uno y otro, la gente allí contra los muros de las paredes, con la cabeza inclinada en el suelo, levantando sus manos a Dios y pidiendo misericordia. Este es un momento para que todos los que conocen a Jesús se boten luego a las calles, prediquen el Evangelio, tengan fervor. Este no es tiempo, como dice la Biblia, de algunos de los discípulos que no habían recibido la unción plena del Espíritu Santo, que dicen que le seguían con temor. Otro texto dice: seguían a Jesús de lejos. No querían aparecer que se comprometían con Él, porque tenían miedo que también fueran a morir. Empezaron a entender un poco lo que no entendían, que Jesús les había dicho que Él iba a Jerusalén y que sería azotado y que sufriría mucho y que sería muerto allí en la ciudad de Jerusalén. Encontramos entonces este cuadro. Encontramos el cuadro que la Biblia nos dice y habla de un discípulo que se identifica con el Señor Jesús cuando van allí al gigantesco patio, pero otro que está atemorizado y no se quiere comprometer con Jesús de Nazaret. En Juan 18:15 es como una premonición de lo que la Biblia dice, de lo que el Señor declara, que otra de las cosas antes que Jesucristo venga, aparte de la predicación del Evangelio y el preámbulo
de lo que ya hemos visto que será principio de dolores. Lo que estamos viendo es solamente principio de dolores, pero hay otra gran señal. La Biblia dice que no vendrá hasta que haya apostasía. La apostasía es gente que conoció a Dios, que caminó en los senderos de Dios, pero luego lo traicionan, blasfeman, se vuelven atrás, le siguen de lejos. La pregunta de Dios para todos nosotros en este tiempo, en este momento, oigámoslo bien, la pregunta de Dios en este momento es: ¿cómo me estás siguiendo? ¿Eres de los que se avergüenza? ¿Eres de los que tiene temor? ¿Qué tal que hubiera una persecución? ¿Cuántos habría que ya no siguen más a Jesús? Ellos tenían miedo. ¿Eres tú de los que no se compromete con Dios? ¿Eres tú de los que sigue a Jesús de lejos? Este es el momento de levantar nuestra voz y decirle al mundo que lo que está sucediendo, porque ya lo saben, y mostrarles con la palabra es por qué está sucediendo. Y la Biblia nos muestra en San Juan capítulo 18 y el versículo 15 un cuadro premonitorio de lo que sería el fin. Pero una de las características es que mucha gente en el tiempo antes del fin, el Señor dijo que habría primero mucha apostasía, hasta blasfemia contra el nombre del Señor. No sé si hay alguien de los que nos está mirando aquí o allá en Europa donde nos están viendo en esta mañana. Tenemos nuestro registro en América del Norte, en el sur, en cualquier lugar. Dicen: Dios mío, ampárame. Yo soy uno de esos que te estoy siguiendo de lejos. Yo soy uno de los que no estoy plenamente comprometido contigo. San Juan, capítulo 18 y el versículo 15. La Biblia nos dice lo siguiente: y seguían a Jesús, Simón Pedro y otro discípulo, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Recuerde que el sumo sacerdote era el jefe de la pandilla. Era uno, mire, paradoja, religioso, pero no espiritual. Tenía un orgullo religioso, no se llama orgullo espiritual. El espiritual no es orgulloso. Él tenía un orgullo religioso. Él era el Papa, el supremo emperador. Él se creía lo máximo. Y entonces me fascina. Dice que ese discípulo entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Ese era un hombre comprometido. Ese era un predicador que no seguía a Jesús de lejos. Mis amados, este es momento, si alguien no lo ha hecho, de decidir en su corazón y decir: Señor, voy hasta las últimas contigo. Voy a caminar contigo, Jesús. Me voy a comprometer. Voy a predicar más la palabra. En esta llamada cuarentena, yo había pensado, disculpen, hacer algunas cositas por ahí, materiales, de arreglos. Dije, me va a quedar mucho tiempo, pero estoy sorprendido. Se lo decía a alguien conversando esta semana en nuestro celular. Estoy asombrado de cómo Dios me ha tomado y me ha sumergido en las aguas y en el río del Espíritu y en el río de la palabra. Cuando a veces me doy cuenta, ya es más de la 1 de la mañana. Y digo, oh Dios, qué lindo, qué bello. Hay gente que decía, ¿cómo va a matar su tiempo? ¿Cómo va a utilizar su tiempo? ¿Cómo va a quemar su tiempo? ¿Qué pasatiempos? ¿O qué diversión? Pero, oh mis amados, este es un tiempo en el cual Dios está llamando a todos los predicadores, pastores, profetas, apóstoles, y un llamado muy especial
Lo repito, se van a necesitar muchos evangelistas con el don y el carisma y la aureola del Espíritu Santo, el magnetismo pero de Dios, no político, que atrae a las gentes para que cuando hagan el llamado se conviertan a Jesús de Nazaret. Y yo quiero animar a mis compañeros evangelistas como lo soy yo, que se levanten, que vuelvan otra vez, que Dios nos va a usar, y también a los pastores, claro, y a todos los ministerios y a los creyentes, porque hay un tiempo poderoso. Nuevamente lo insistimos, viene un avivamiento glorioso antes que Jesucristo vuelva. Claro, habrá apóstatas, claro, habrá los que siguen a Jesús de lejos, claro, habrá también hasta predicadores indiferentes que no se sacuden y que no entienden que este es un momento histórico, no en su nación, no en su pueblo, sino en toda la tierra. Y Dios quiere utilizarle, y Dios quiere utilizar a esos evangelistas con el don del llamado. Yo jamás olvido, aquí en la ciudad de Bogotá, en una de las cruzadas evangelísticas, de las que he hecho muchas veces en estadios, coliseos, era en la avenida Boyacá con carrera 68 en ese tiempo. Hasta ahora estaban construyendo esa gran avenida Boyacá en pleno cruce. Y había pleitos, era más difícil. Los abogados de unos viejitos, de unos abuelitos, que tenían allí una cabaña, una chocita, y tenían animales y unas vaquitas, y no se querían ir. Y entonces estaba interrumpida la obra en ese lote ahí, y había pleito judicial. La bajada hacia el occidente de Bogotá, por donde se sale para Medellín, que le llaman la autopista a Medellín, todavía prácticamente no existía. Había que ir por Ibagué, por otro lado, ustedes saben. Bueno, en ese lote instalamos una carpa con la misión Iglesia Cristiana Filadelfia. Era para comenzar una nueva iglesia, una nueva obra. Y me acuerdo mucho de un querido pastor, el hermano Flaviano Estupiñán. Él fue luego el pastor de la iglesia que prácticamente empezó con esa campaña que hicimos ahí, en ese lote. Instalamos una carpa y el misionero Sixto López, que empezó radio en Colombia y me llamó para hacer, juntamente con otros, con un primo, los primeros locutores de la emisora ya cristiana Nuevo Continente. El hermano Sixto nos prestó una carpa. Él me había contado que en la playa de Matanzas, en Cuba, él tenía una carpa grande y allí predicaba y se convertían multitudes, y que mucha gente, por la cuestión de la curiosidad de la carpa, venían. Así que el hermano Sixto tenía una carpa aquí en Colombia que trajo desde Miami, y levantamos la carpa en ese lote. Hicimos allí la cruzada de evangelismo, y el hermano Colin Crawford, ustedes lo recuerdan, fundador de la Misión Filadelfia, vino y estábamos predicando. Y yo di un mensaje sencillo. Dios hizo sanidades maravillosas. Pero al final, cuando hice el llamado, sucedió casi igual que en una cruzada que hice en Santa Marta, en el Camellón de la Playa y en la Villa Olímpica, que cuando hice el llamado sencillo, no había histrionismos. Había gente que vino a entregarle sus vidas a Cristo y venían corriendo. Y yo creo que hoy también mucha gente va a venir corriendo. Levántate y predica. Mucha gente va a venir corriendo a entregarle sus vidas al Señor Jesucristo. Y el misionero pastor Colin Crawford me dijo quebrantado en su tono: hermano, Dios te ha llamado, Dios ha dado el don del llamamiento a los pecadores.
Me alegró mucho. Tal vez no me había dado cuenta demasiado, pero venía la gente. Y Dios va a dar el llamado al arrepentimiento en pastores, en profetas, en apóstoles, en maestros y los evangelistas. Necesitamos tener el ardor y el poder del Espíritu Santo para volver a llamar a la gente y que ellos vengan con corazón quebrantado. Lo que está pasando en este momento en el mundo es eso precisamente. Dios está ablandando el corazón. Dios está deseando que sus siervos nos levantemos con el estandarte en la mano, llamando al arrepentimiento. Si tú has seguido a Jesús de lejos, si tú le has seguido sin compromiso, si a ti te ha pasado, como dice la Biblia aquí, en el Evangelio que hemos leído, en Juan 18:15, que solamente este discípulo entró al patio del sumo sacerdote y no le dio miedo. Ese discípulo es modesto. Él no tenía triunfalismos. Ese discípulo ni siquiera mencionó el nombre. Él no tenía ganas de figurar. Y supone, claro, lo que todos los predicadores decimos: ese que entró con Jesús es el mismo que escribe este evangelio. Era Juan. Pero él no quería darse ínfulas de: yo soy buen predicador, yo sí me comprometo con Jesús, a mí no me dio miedo, pero mire ese cobarde. No, él no se aprovechó de la debilidad de su consiervo. La Biblia dice en el versículo 16, inmediatamente: mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. No era que no lo habían dejado entrar, él no quiso entrar, mire. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? La criada lo conocía, sabía quién era. Pero dijo él: no lo soy, no, yo no lo soy, yo no soy de ese hombre, yo no soy discípulo, yo no soy predicador, yo no me quiero comprometer, a mí no me metan en ese enredo, yo no quiero ese cuento conmigo. Y Dios estaba a través de Juan presionándolo. Mi amado, hoy tenemos que decir nosotros: Señor, yo sí me quiero comprometer. Yo sí quiero, Señor, predicar. Yo sí quiero proclamarle al mundo que tenemos que arrepentirnos, que es hora de buscar a Dios, que vuelva el fuego de Dios a la vida, a la calle, a los púlpitos. La Biblia nos dice: y estaban en pie, leo Juan 18:18, los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío, y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie, calentándose. Pedro dijo: me voy a meter entre esta gente, entre los que sirven, no hay sea que me descubra todo el mundo. Yo quiero estar más de este lado, yo quiero estar metido en este grupo y me quiero esconder para que no me vean, por favor, no quiero que me vean. Así estaba Pedro. Era un hombre que ya había hecho milagros. Era un hombre que Dios ya había usado poderosamente. Y ahora no tenía compromiso. Oh, mis amados, tiempo de compromiso. Jesús, hombre comprometido. Jesús dijo, dice la Biblia, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Había determinación. Mi amado, si tú no has tenido hasta hoy la suficiente determinación, por favor, es hora de levantarnos. Es hora de ministrar y predicar la palabra del Señor. Así es el preámbulo. Pero la Biblia nos dice, entonces, cuando Jesús va al huerto de Getsemaní, ¿cuál era la condición de Jesús?
Y encontramos varias cosas muy humanas, pero algo impresionante que vamos a ver, y luego les cuento el testimonio del pastor agonizando con coronavirus. Bueno, mire, la condición de Jesús, su alma, su parte emocional, afectiva, cayó en una profunda tristeza. Y la Biblia nos dice cómo se sentía. Paréntesis, ¿cómo te sientes? ¿Te han defraudado? ¿Te han hecho daño? ¿O algún siervo de Dios dice, me han hecho daño, me han defraudado? He encontrado personas así. Viajando en mis cruzadas de evangelismo, y gracias al Señor, he podido escuchar lo que algunos pastores no le pueden decir a nadie, a veces ni a su esposa. Me siento triste, estoy deprimido, estoy angustiado, me están haciendo la guerra, me están haciendo daño. Así, vea, así se sentía Jesús. No creas que tú eres el único que puede sufrir una depresión, una angustia, un temor, una ansiedad. La Biblia nos dice, Mateo 26, leamos por favor, Mateo capítulo 26, versículo 37, en el nombre del Señor. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, Jesús, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Un poquito. ¿Así dice la Biblia? No. Termine de leer lo que dice. Comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. En gran manera. Esta semana, mirando un poquito a propósito que está circulando otra vez por ahí, la visión de David Wilkerson, atribuyen a 1980, no, fue más atrás, como 1974, recuerdo. Wilkerson empieza a recibir una visión de Dios, entre otras, claro, lo que está pasando, el Isaías 24, pero ya de hoy. Y en uno de sus capítulos, lo he vuelto a mirar todo, el libro de Wilkerson, porque en los años 70 ese libro sacudió. Y muchos dijeron que era un predicador loquito, que era uno con ínfulas de profeta, que era un hombre mentiroso, pero luego empezaron a suceder destellos uno tras otro, de las cosas que Dios le estaba mostrando. Claro que sí, muchas de ellas enmarcadas dentro del tiempo escatológico, dentro de la hermenéutica, la interpretación bíblica, y dijo varias cosas sorprendentes. Pero una de ellas que él dijo es que se iba a levantar, y mire, ¿por qué estaba angustiado el Señor? Que se iba a levantar una ola de difamación, de calumnia contra los pastores, contra los predicadores, contra todos los siervos de Dios, y que muchos serían desanimados por esas conspiraciones. Jesús ya venía de atrás, conspiración de los que menos esperaba. Los más perversos fueron los religiosos, fue la gente que estaba ahí, que decía que le servía a Dios. Queridos pastores, no se angustien, no se afanen, pero de fuera vendrá también difamación, claro que sí. Y entonces la Biblia nos dice que se angustió en gran manera, tristeza y angustia. Versículo 38, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Quedaos aquí y velad conmigo. Luego vino, dice la Biblia, que se apartó como a un tiro de piedra, y empezó una angustia terrible que está relatada
y aquí es donde vengo yo a mencionar el título de esta predicación. Antes de ir al Calvario, antes de ir a la cruz, ya empezó otra vez a derramar sangre. Y continuamos entonces con nuestra predicación en el día de hoy. Estaba hablando hace un momento sobre el predicador David Wilkerson, años 70. Dios le mostró a él una gran cantidad de cosas, unas que están enmarcadas dentro de la Biblia. Y en su momento dijeron que Wilkerson era como un hombre loco que estaba hablando cosas exageradas. Algunas de ellas, de lo que está en el capítulo 24 del libro de Isaías, de donde esta mañana recibí en medio de sollozos la voz del pastor que me decía, o que nos decía a todos donde envió este video, que Dios quería que predicáramos sobre Isaías 24. Y yo le contesté que ya habíamos dado una predicación el domingo pasado, y que ahí está en nuestro YouTube, como hemos dicho. Ahora sí, llegó el Apocalipsis, es ese título. Bueno, a Wilkerson lo creían como una persona, como falso profeta. Pero en la medida que se han venido cumpliendo muchas cosas dentro de la escatología bíblica, la gente ha comenzado a creer lo que él estaba diciendo. Y esta semana yo estuve leyendo otra vez y mirando todo el libro de la visión. Y algunos de los detalles, hubo uno que me llamó la atención respecto a lo que acabamos de ver aquí en la Biblia, sobre el asunto de las conspiraciones, como lo hicieron contra Jesús de Nazaret, de quienes menos él esperaba, los sumos sacerdotes, los que predicaban supuestamente la Biblia del Antiguo Testamento, los rollos, eran quienes más lo persiguieron. En mi labor como evangelista viajando, muchas veces he encontrado siervos de Dios decirme cosas, y no voy a violar confidencialidad, por supuesto, que no le pueden decir ni a los hermanos, ni a los otros pastores, pero que era la misma situación la que vivía Jesús de Nazaret. La Biblia nos dice que el Señor estaba muy, pero muy angustiado. La Biblia nos dice que estaba muy, pero muy triste. Ahí la Sagrada Escritura nos muestra en el capítulo 26 de Mateo, los versículos 37 y 38, la condición emocional, la condición anímica, el alma de Jesús de Nazaret, cómo se sentía él. Y no le sucede solamente a los ministros y pastores de hoy, al Señor le sucedió. Y en Mateo 26, los versículos 37 y 38, se revela de una manera sorprendente cómo estaba Jesús de Nazaret. No te preocupes, hombre de Dios, mujer de Dios, si te sientes triste, deprimido, angustiado, si quieres llorar por la forma como te han tratado, porque hay conspiraciones aún de dentro. Mira lo que dice la Biblia. Mateo, capítulo 26, versículo 37. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, Jesús comenzó a entristecerse y a angustiarse un poquito. No. Ahí no dice un poquito, dice comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. ¿Ve? Jesús de Nazaret también sentía tristeza, no poquita, sentía angustia, no poquita, en gran manera. Era magno el sufrimiento emocional del Señor. Versículo 38 de Mateo 26. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Esa era la condición de Jesús de Nazaret: llorar, angustiarse, deprimirse. Y llamó a los que parecía que eran los más íntimos, impresionante, con los que más confianza tenía,
A veces tú no puedes llorar delante de toda la gente, pero en definitiva, si no hay alguien contigo, y ya voy a ir al pastor de la famosa agonía coronavirus, si tú no tienes con quién desahogarte, ahí está Jesús de Nazaret. Bueno, la Biblia nos dice que estaba en agonía y que era una profunda agonía. Acompáñeme a Lucas, el capítulo 22, por favor. Vamos allí a Lucas, capítulo 22 y el versículo 44. Lucas 22, 44 dice: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Agonía. Aquí es donde voy al título de nuestra predicación de hoy. Comenzó a sangrar o sangró antes del Calvario, antes de la cruz. Él ya estaba sangrando, grandes gotas de sangre. Mire, hay médicos como el doctor René Healy, otros especialistas en hematología, y también como el doctor Healy, que es un médico patólogo, que nos dice que fue lo que sucedió allí. Y me fascina que en la época de Jesús había también un médico que estaba observando lo que le sucedía al Señor. Impresionante. Ese médico, si algunos no lo saben, era Lucas. Lucas a mí me fascina, porque Lucas es un médico que se fijó mucho en los milagros de Jesús de Nazaret. Él era un hombre que finalmente fue muy convencido, pero al escribir el relato, mejor dicho, partes que, digamos, a Lucas le contaron varias cosas que habían sucedido, y Lucas las escribió, pero Lucas se fijó en los detalles, tanto de lo que pudo observar como de lo que le contaron. Habían caído gruesas gotas de sangre. Por eso digo que como evangelista me gusta el Evangelio de San Lucas. Y discúlpenme, yo recomiendo más, para empezar, una persona que no ha oído mucho de Dios, el Evangelio de Lucas. La mayoría dicen que Juan, yo lo respeto, pero Lucas es un hombre que se fijó en la compasión de Jesús por el perdido, la salvación, y esos milagros y sanidades que relata Lucas. Impresionante. Así como amo a Isaías, el evangelista del Antiguo Testamento. Bueno, la Biblia dice que era como grandes gotas de sangre que caían. Ya mencioné al doctor René Healy. Él dice, y muchos médicos más lo han dicho, pero menciono uno de los más destacados, que lo que Jesús sufrió fue una hematidrosis. Póngalo bien en mayúsculas. Hematidrosis sufrió el Señor Jesús. Significa sangre con sudor. Sangre con sudor. Y que eso fue una hemorragia a través de la piel. ¿Cómo se explica? En términos clínicos, médicos, de los hematólogos, era una hemorragia canalizada por las glándulas sudoríparas, y que lo que sucedió es que esa hemorragia fue porque se reventaron vasos internos, y que esta hematidrosis se manifestó cuando él comenzó a exudar. Entonces la membrana basal de la piel se abrió, y a través de la membrana basal de la piel comenzó a salir sangre mezclada con sudor. Eso es hematidrosis. Significa, antes de ir a la cruz, Jesús ya estaba derramando su preciosa sangre por ti y por mí. Ya la estaba derramando.
La sangre de Jesucristo, su Hijo, dice la Biblia, nos limpia de todo pecado. Y si confesamos nuestros pecados al Señor Jesús, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1, 7 y 8. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Quiero concluir en algo más que dice la Biblia. En el versículo 44 dice que estaba en agonía. En el 43, el anterior, hay algo muy singular. Dice la Biblia, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Era tanta la agonía de Jesús, era tanta, como él mismo dijo, muy angustiado hasta la muerte. Era tanto el dolor de su alma, la angustia, la agonía, el temor, la tristeza. La Biblia nos muestra que viene un ángel y empieza a fortalecer a Jesús. Impresionante. Necesitó un ángel que lo acompañara y le fortaleciera. La Biblia no dice si el ángel lo abrazó, si con ternura lo puso sobre su regazo, si la manita del ángel pasó sobre su cabeza, si lo apretó y lo hizo sentir acompañado, lo hizo sentir amado en el momento que todos lo odiaban, o la gran mayoría, pero lo hizo sentir acompañado. Dulce refugio, tremendo. Oh, cómo recuerdo yo, teníamos un cuarteto que nos decían, el cuarteto Emán, de jovencitos, y cantábamos una canción que decía, a solas al huerto yo voy, a solas al huerto yo voy, donde puedo oír la voz de Jesús. Él conmigo está, quiero oír su voz, que me dice, tuyo seré, Señor. Y el encanto que hallo en Él allí, con nadie tener podré. Jesús fue auxiliado. El ángel estaba ahí. El ángel apareció para consolarle, para fortalecerle. A mí me parece ver la historia del ángel. Pero recuerdo que en la ciudad de Nueva York hay un cuadro en una de las iglesias muy grandes del Getsemaní, donde el pintor hace ver la penumbra y el ángel dulcemente acompañando a Jesús de Nazaret. Y aquí es donde quiero decirte algo. En tus angustias, Él está contigo. Pero lo más importante, las angustias que Jesús sufrió no eran por culpa de Él. Él sufrió la angustia por ti y por mí, por nuestros pecados. Pero el ángel apareció para consolarlo y fortalecerle. Y quiero decirte, y aquí tengo el testimonio del pastor Lee McCauglan. Es un pastor de Irlanda. Y él tuvo una experiencia terrible en estos días con el asunto del coronavirus. Fue una experiencia que Dios le dio. Él cuenta, y le doy gracias de paso, disculpen, a Natalie McGon, que está en Londres y publicó lo del pastor en inglés. Y McLean cuenta, y lo voy a resumir, estaba agonizando, conectado al respirador, a la máquina que ya pronto parecía que no serviría más. Y dice, yo estaba muriendo. Había predicado, dice McLean, la palabra de Dios. Esto dice Lee. Había predicado la palabra de Dios. Y en medio de mi soledad, dice él, no había nadie que me acompañase y me consolara. Y prácticamente terminó casi
discutiendo, peleando con Dios. Y dice, no había nadie en ese momento allí. No había una enfermera, aunque los 2 últimos días, dice, habían hecho unos esfuerzos y agradeció. Y a los médicos habían hecho esfuerzos muy, muy arduos para evitar que él muriera. Y él estaba ahí, y era el pastor, y estaba en agonía, y estaba muriéndose. Y le dijo Dios, tú sabes que yo he predicado. Dios, quiero seguir. No me abandones. No estaban los parientes. En ese momento no había un médico. No había amigos de toda su vida. No había familiares. Y él le dijo a Dios, Dios, me estoy yendo. Y dice que estando en esa agonía, especialmente los 2 últimos días, cuando sintió agonía, angustia, tristeza, desfallecer, soledad, que como escribe Natalie, es lo más terrible que puede experimentar una persona que se está yendo y no tiene una mano, un ser amado a su lado. Y entonces dice, Dios me mandó un ángel. Pero les voy a decir quién era ese ángel. Dios me mandó un ángel. No un hombre, un aseador de pisos, un limpiador, dice él. Y apareció allí y me vio y me miró y le dijo, ¿estás triste? Y él, con sus ojos ensombrecidos, llenos de lágrimas, ahí estaba. Y el hombre, el aseador, el que limpiaba los pisos, se detuvo en la puerta, se quedó mirándolo y le dijo, hay alguien. Le dijo, yo no te puedo tocar, pero hay alguien que sí te puede tocar. Le dijo, hay alguien que te ama. Hay alguien que se llama Jesús. Y le dijo, mire, yo he sido pastor. Lee no lo podía creer. Un pastor ahora limpiando pisos, aseando la clínica. Y le dijo, yo he sido pastor por 14 años. Fui pastor en Nigeria. Y le contó a él, sin saber, tal vez que era pastor también. Y le dijo, ¿sabe qué? Te cuento, yo vi multitudes, yo vi mucha gente salva, yo vi mucha gente venir a los pies de Cristo. Yo le ministré a personas que recibieron su salud y fueron bendecidos durante 14 años en Nigeria. Y yo conozco a ese Jesús que también te puede bendecir a ti. Tú no estás solo. Hace 2 años le dijo, yo estoy aquí y ahora soy un trapeador, un limpiador, un aseador de pisos. Hace 2 años. Y lo miró y le dijo, ¿me permites orar por ti? Claro, no sabía que era pastor. ¿Me permites orar por ti? Y él asintió. Pero por dentro, su corazón ya estaba en una hoguera. Había algo que se revolcaba dentro de Lee, diciendo, Dios, yo te estaba diciendo que no tengo a nadie, que no hay un familiar, que no hay un doctor aquí en este momento, que no hay una enfermera. Y estas 2 últimas noches he pasado esperando morirme ya. Y tú mandas. ¿A quién mandas, Señor? Dice, yo pensé que era solamente un limpiador de pisos, no era más que un aseador. Y tú lo has mandado para fortalecerme, para reconfortarme. Y esta semana,
Cuando yo veía la cara de este hombre, de este irlandés, de este pastor, hablando en inglés, me acordé de Jesús. Y pensé a quién le mandó Dios. Un ángel para fortalecerle. Y Lee decía, Señor, mandaste a un aseador que resulta que es un pastor que por 14 años lo has usado tanto en Nigeria. Y él afirmó, sí, ore por mí. Y este pastor, ese trapeador, oró y le pidió al Señor, Señor Jesús, tú le amas. Señor Jesús, gracias por su salud. Yo le declaro sano en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Yo le declaro sano. Y le dijo, acuérdate, el Señor te ha visitado. Bárbaro. Se fue. Pero esa noche volvieron otras memorias al pastor Lee, que estaba o había estado agonizando. Él empezó a recuperarse, empezó a sentirse bien. Y claro que estaba bien. Dios lo había sanado. Dios no lo dejó morir. A Jesús, Dios lo consoló. El Señor le mandó un ángel y lo dejó morir solo, porque Él venía a derramar su sangre. Dios lo dejó morir. ¿Por qué me has abandonado? Pero era porque Cristo derramaba su sangre por ti y por mí. Hoy es día de arrepentimiento. Hoy es día de perdón. Dios dice, sepultaré tus pecados en lo profundo de la mar. Y no importa cuán malo haya sido, cuán perverso haya sido en la vida. Él dice, y no me acordaré nunca más de tus pecados y de tus rebeliones, porque yo soy, dice el Señor, tu sanador y tu salvador. Yo también he visto a Dios hacer milagros, sanando mucha gente. Amigo, Dios está llamando. Ven al arrepentimiento. Acércate a Jesús. Arrodíllate al pie de la cruz y dile, Señor, he pecado, te he fallado, Señor, soy pecador, límpiame con tu sangre. Y Él te recogerá en sus brazos, sanará tus heridas. Y la Biblia dice que llevará a sus ovejas como el pastor pone a la perniquebrada y herida en sus brazos, y te curará y te sanará y te hará sentir seguro y podrás ser salvo. Gritémosle al mundo hoy, es tiempo de arrepentirnos, es tiempo de buscar a Dios, es tiempo. Esa noche Lee McClellan tuvo otro momento de tristeza. Aunque ya se sentía mejor, volvió a su nostalgia y dijo, ay, cómo deseo un cóctel crispy, una bolsita crispy de potatoes, de papas. Y Señor, nadie sabe que tengo este antojo, este deseo, esta ansiedad. Otra vez estoy solo. Ya no está el trapeador, el pastor. Y cuánto deseo comerme un paquetito de Crispies de esos, Señor. Llegó la mañana.
Y apareció otra vez el pastor y estaba tocando en la puerta, en el vidrio, en la ventana de Lee. Y se quedó mirándolo sonriente. Y dice, venía con un taleguito. Venía con un taleguito. Y traía 2 manzanas y una lata de Coca-Cola. Traía 2 manzanas y una lata de Coca-Cola y un talego del cóctel de Crispies que él tanto deseaba. No era para menos. Otra vez Lee estaba llorando y le dijo, ¿te gustaría? Y él dijo, claro que sí. Y las aceptó con cariño. Pero antes de irse, le reafirmó su salud y le dijo lo siguiente. Le dijo, esto que te he traído es un regalito de parte de Dios. Wow. Es un regalito de parte de Dios. Y él pensó por dentro, Señor, no puede ser que tú sabías que hasta yo quería ese dulce antojo y tú lo volviste a enviar, y ahora él me confirma que es un regalo de parte tuya. Señor, sé que tú no ignoras mis más íntimos deseos, hasta mis antojos. Tú lo sabes, Dios. Y él, McLee, dice, no te angusties, siervo de Dios, hombre o mujer de Dios, no te preocupes, Dios sabe. Él dice, Dios sabe cuáles son los más íntimos deseos de tu corazón. Él sabe lo que anhelas, aún sin orarlo, sin expresarlo. Dios sabe lo que desea tu corazón. No te preocupes incluso por cosas más grandes, porque ya Dios sabe. McLee salió de la clínica. El Señor lo rescató. Envió un ángel humano para fortalecerle, para orar por él. Le dio los más íntimos deseos que él estaba esperando, y lo hizo Dios para demostrarle su amor y su cariño. Y quiero terminar con lo último, que McLee, el mismo predicador que ahora con lágrimas, lástima para los que no saben el inglés, lo que él dice, pero yo se lo he contado. Lo que él dice es que después que el hombre salió de allí, de la habitación, él agradeció a Dios. Y dice, quiero dejarles, y yo también se lo transmito, lo que el Señor le dio a él. Hebreos 13 y el versículo 5. Contentos, dice la segunda parte, contentos con lo que tenéis ahora. Contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te dejaré, ni te desampararé. ¡Guau! Dios dijo, no te dejaré, a ti, a todos, a los que nos están viendo. Él dijo, acuérdate. Jesús dijo, acuérdate, no te dejaré, ni te desampararé. Dios lo dice, Él lo declara en su palabra. Él también, Jesús también lo dijo, sí. Él dijo, no os dejaré huérfanos, no estáis solos, no te dejaré ni te desampararé. Y luego menciona el versículo 6, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré. El Señor es tu ayudador. El Señor sabe hasta tu deseo de la bolsita de Crispies. Él sabe de tu helado, de tu postre.
Yo le decía ayer a mi hija, hablando en el WhatsApp, allá en Alabama, la odontóloga, y yo le decía, ay, compré unas cositas, le dije, y se me olvidó comprar el helado. No quiero que venga alguien a la puerta a decirme, le voy a regalar este helado. Pero Dios sabe el deseo de tu corazón. Él sabe hasta lo más mínimo de tus antojos y dice, no te dejaré, no te desampararé. El Señor es mi ayudador, por lo tanto no tendré miedo. Y a mí me gusta en el original la palabra ayudador aquí. Esto no lo dijo el irlandés, pero se lo digo yo. Es boetos, que significa un grito de auxilio pidiendo ayuda. Es un grito de auxilio pidiendo ayuda. ¡Auxilio, Señor! Te necesito. Pero no le digas, te necesito para los crispies ni el helado. Tenemos que decirle, auxilio, Dios. Pido ayuda. Señor, como siervo tuyo, pido ayuda. Envíanos, Señor, redoblada la unción y el fuego del Espíritu Santo, porque este mundo está perdido y hay mucha indiferencia. Y aún hay también pastores indiferentes que no se dan cuenta de la hora que estamos viviendo. El momento urgente y apremiante. Arrepentíos y creed en el Evangelio y seréis salvos. Arrepentíos para que no os coja toda la desgracia de torturas y de tribulaciones. Arrepentíos, dice el Señor. Él es mi ayudador. Él es tu ayudador. Él sufrió las angustias. Él llevó tus pecados. Vamos a orar. Él llevó nuestras iniquidades. Y yo te invito hoy para que ahí donde estás, conmigo, tú que nos ves por primera vez, tú que nos escuchas por primera vez, tú que tal vez has sido indiferente con Dios, dile, Señor, auxilio, te necesito, sálvame. Señor, gracias. Tú ya me salvaste al morir en la cruz, pero ahora sálvame porque me estoy arrepintiendo, Señor. Límpiame con la sangre preciosa que tú derramaste en la cruz del Calvario. Señor, gracias. Lo acepto, lo creo, lo recibo. Tú eres mi Salvador, mi Señor. Te entrego mi vida, Señor. Sáname. Sana, Señor. Dile, sana, Señor, mi alma. Y sana mi cuerpo si estás enfermo. Gracias, Señor. Ahora sé, gracias, que no estoy solo. Y conoces hasta los pequeños deseos de mi corazón. Amén. Amén.